conocimiento y la verdad que estas webinars son oportunidades para ello. Por supuesto, gracias a los asistentes, gracias por vuestro tiempo, que encima aún es mayor después de estos fallos técnicos, y espero cumplir nuestras expectativas después de todo esto. Bueno, la presentación de hoy versará sobre la experiencia de Naitec en la integración de electrónica impresa en composites e intentaremos dar unas pinceladas para poder visualizar un poco el abanico de posibilidades que ofrece esta tecnología. Aunque somos relativamente nuevos en AEMAC, probablemente alguno de vosotros ya nos conozcáis de otros foros. Para los que no sea así, introduciré muy brevemente y sobre todo para ubicarme en la organización. Naitec es un centro tecnológico que nace en 2018 con el propósito de ser un centro de excelencia en dos sectores estratégicos en Navarra, como son la movilidad sostenible y la mecatrónica, para de esa forma contribuir al impulso tecnológico de la región y a mejorar la competitividad de las empresas. A pesar de ello, el centro tecnológico tiene una dilatada experiencia de más de 30 años prestando servicio a empresas y desarrollando al final soluciones innovadoras en diferentes sectores, aunque veníamos desarrollando la actividad bajo otros nombres como CETENA y CEMITEC en los últimos años. Actualmente formamos Naitec 80 personas que nos distribuimos en las 3 sedes que veis en las imágenes. La sede social se encuentra en Pamplona, donde se ubican las bancadas de ensayos principalmente dirigidas a movilidad. Luego está la sede de Noain, donde además de los perfiles más mecatrónicos se encuentran los laboratorios de materiales y de MC. Y por último la sede de Estella, donde está el equipamiento de impresión funcional, planta piloto roll to roll y bueno, los laboratorios asociados a ello. En total, al final son más de 5.000 metros cuadrados de laboratorios donde bueno, pues, trabajamos, como os hemos mencionado, más de 80 personas con un 30% de doctores. Yo me ubico dentro, a caballo un poco entre la sede de Noain y la sede de Estella, donde hacemos todo el desarrollo de electrónica impresa. Estamos organizados en 4 unidades de negocio. La primera, movilidad, centrada en el desarrollo de sistemas conectados y autónomos y en la mejora de eficiencia y sostenibilidad de la movilidad. El segundo, mecatrónica, que es en la unidad que pertenezco, que trabajamos en el desarrollo avanzado de productos, pues soluciones de IoT, electrónica impresa, materiales avanzados, por ejemplo. Y luego tercero, la parte de servicios tecnológicos, enfocados en ensayo y validación de productos. Y finalmente, bueno, la cuarta parte también es la de nuevos negocios, que nos permite diversificar y que actualmente estamos centrados en lo que es la nanofabricación y bioimpresión. Estas 4 unidades de negocio se alimentan gracias al conocimiento y la experiencia de esas 9 áreas de conocimiento. Yo me ubico, como os decía, en la unidad de negocio de mecatrónica y dentro del área de conocimiento de polímeros funcionales y composites y fabricación por impresión. Y ahora ya entrando en materia, bueno, ¿qué vamos a ver en esta presentación? Bueno, pues lo primero que haremos será tratar de responder las preguntas básicas, ¿no? Pues ¿qué es la electrónica impresa? ¿Para qué sirve? ¿El porqué de esta electrónica? Y al final, pues, ¿dónde se puede aplicar? ¿Cómo se puede aplicar? Y cuánto se puede aplicar. En este cuánto se puede aplicar, lo que haremos pues será presentar 4 ejemplos de electrónica impresa en composites. Por un lado, un cableado impreso integrado en un dron. El segundo ejemplo, un calefactor impreso para el sector de la automoción, una antena integrada también para la automoción y por último galgas impresas para la monitorización estructural en aplicaciones aeronáuticas. Las 2 primeras preguntas, ¿qué es la electrónica impresa y por qué el de la electrónica impresa? Llamamos electrónica impresa a la fabricación por impresión de la electrónica convencional, de tal forma que nos permita, entre otros, aportar funcionalidades añadidas a diferentes productos, obteniendo como resultado productos de alto valor añadido. Al final, bueno, el uso de tecnologías tradicionales de impresión en combinación con estos materiales avanzados, como son las tintas conductoras, hacen posible la obtención de productos de bajo coste con unas inversiones de producción bajas. Entre otros, la electrónica impresa puede servir bien sea para reemplazar dispositivos existentes, estaríamos hablando, bueno, pues antenas, iluminación, por otros impresos de menor complejidad. También para mejorar productos existentes, por reducir costes, mejorar rendimientos u otorgarles otras características como puede ser la flexibilidad.
Un ejemplo, pues de termoeléctricos flexibles impresos que convencionalmente los concebimos como dispositivos electrónicos rígidos, pero que mediante impresión funcional podemos lograr esa flexibilidad. Y luego, bueno, pues también nos ofrece la posibilidad de crear nuevos productos mediante soluciones complejas y al final conceptos más disruptivos. Cuando hablamos de electrónica impresa estamos hablando de, por poner ejemplos, ¿no? Cableados impresos, sensores impresos, iluminación impresa, electrodos impresos, estamos hablando también de sliders, de teclados, de electroluminiscentes, incluso de dispositivos de almacenamiento energético. En esta diapositiva mostramos muchos de estos dispositivos, todos ellos fabricados en AITEC y siempre con los objetivos que ya hemos mencionado, ¿no? El de funcionalidad añadida, el de mantener la ligereza, con un bajo coste, simplicidad de fabricación, mejora de productos, aporte de valor añadido, diferenciación y sobre todo que se puede hacer también sobre diferentes sustratos, diseños muy compactos con integraciones sencillas y usando tecnologías ya existentes de producción a gran escala. El proceso de la electrónica impresa se define en tres grandes etapas, ¿no? La primera etapa, que es la etapa de diseño de producto y proceso, en la que se definen inicialmente las especificaciones de los productos, se define el proceso de fabricación, los materiales de impresión, se diseña lo que va a ser el producto y en caso necesario, bueno, pues se simula y se define la electrónica de control. Luego está la fase de fabricación en la que se trabaja en la formulación y acondicionamiento de tintas. Aquí se establecen pues, las condiciones de impresión y se hace lo que es la integración propia de la electrónica en el producto que sea. Y por último, la fase de verificación, tanto funcional como mecánica, por ejemplo, o en el caso de que aplique otra normativa, los ensayos que ésta marque. Todo esto siempre puede acabar con pues, un apoyo en la industrialización. En el desarrollo de electrónica impresa, y por lo tanto también en la aplicación de la electrónica impresa en composites, se han de tener en cuenta tanto los procesos de fabricación de este composite avanzado como las condiciones de uso que tenga el producto. Dependiendo de la fabricación, si se hace por RTM, SDMC, de los materiales, de las condiciones de uso de las tecnologías, serán unas u otras las tecnologías de impresión a utilizar y también variarán las tintas. También las condiciones de uso finales del composite establecerán un poco la forma de trabajar y de diseñar la solución. No sería igual una solución para un composite en el sector aeronáutico que para uno en el sector eólico, ni los requerimientos de performance de un HTP o de un complemento deportivo, por ejemplo. Algo que influirá definitivamente en el diseño del producto. Las tecnologías de impresión a emplear se elegirán, entre otros, en función de la resolución de impresión necesaria o la parte material requerido. Vamos, que no es lo mismo las necesidades de aporte de una capa aislante o de una capa conductora, ni aporta lo mismo una deposición inyect en la que estaríamos hablando de deposiciones de gotas, o sea, del orden de picolitros, que una deposición por serigrafía o hueco grabado en la que estamos hablando de aplicar gramos por metro cuadrado. Influyendo también en esta selección de las tecnologías, pues la velocidad de fabricación requerida. Se elegirán en función de ello pues, tecnologías roll to roll o seed to seed, ¿no? De hoja a hoja. Respecto a las tintas, factores como el precio o la disponibilidad comercial son cruciales. Y luego también influyen otras como las propiedades reológicas o la propia naturaleza de la tinta, que siempre ha de tener una compatibilidad total con el sustrato. Además, bueno, la tinta ha de tener una viscosidad adecuada a la tecnología de impresión y la velocidad de trabajo. Y luego respecto a los sustratos, bueno, pues es definitivo la porosidad de ellos, sus propiedades mecánicas, la resistencia a la temperatura y, como decíamos de las tintas, la compatibilidad entre tinta y sustrato. El sustrato además es el que va a soportar las condiciones tanto de curado de las tintas y las tintas han de soportar las condiciones, bueno, las deformaciones, flexiones que sufra el tejido, por ejemplo, durante el proceso. Las condiciones de curado de las tintas y de las resinas han de estar en consonancia también con la resistencia de los materiales, ¿no? Las tintas y de los materiales propios del composite.
Las condiciones de uso se tendrán en cuenta a la hora de diseñar el producto. En función de de lo que en qué se vaya a emplear, de las condiciones de uso y también del precio objetivo. Se tendrán en cuenta condiciones de operación, influyendo la normativa aplicable del producto o de los sectores en los que se vaya a aplicar. Y otro aspecto muy importante, y más en los tiempos que corren en la definición de procesos, es tener en cuenta el ciclo de vida del mismo, ¿no? Las materias primas que se empleen y la posibilidad de reciclado de estos nuevos productos. En este punto quería resaltar un poco el recorrido de la electrónica impresa en Naitec en los últimos años. Son más de 15 años en esta temática. Iniciamos el trabajo en 2014 con nuestros primeros prototipos de circuitos impresos. En 2010 se lanzó la primera EBT para la comercialización de soluciones de impresión inkjet. Y bueno, un poco la falta de tintas comerciales para la electrónica impresa nos llevó a desarrollos propios, ¿no? Que hemos protegido bajo diversas patentes y que se empezaron también a comercializar a partir de 2017 a través de la segunda EIBT, empresa de base tecnológica creada en este ámbito y que se llama Mateprints. Desde 2019 nos estamos ahora enfocando en aplicaciones como en Inmold Electronics o como es la integración en composites, así como en el desarrollo de nuevas tecnologías de TRLs menores como LIF, nanoestructuración roll to roll o bueno, la electrónica de moldes, entre otros. Por último, en el desarrollo de la electrónica impresa es crucial también la estandarización, ¿no? Al final es una temática nueva y bueno, aquí hay un largo recorrido que hacer. Entonces, bueno, es verdad que a nivel europeo se está trabajando mucho en esta estandarización de la electrónica impresa y de ese trabajo pues saldrá normativa de caracterización que aplique a los nuevos productos. Naitec, como referente europeo en este ámbito, participa en comités de normalización, concretamente en el TC 119 de Printed Electronics. Este comité de normalización está dividido en 5 grupos de trabajo y se encarga en definitiva de desarrollar la normativa aplicable a materias primas, tintas, sustratos, herramientas, tecnologías y dispositivos finales de electrónica impresa. Entonces, bueno, pues los composites pueden ser uno de estos nuevos dispositivos finales en los que se incluyan en estos estándares. El comité de normalización está formado al final por expertos en la temática, tanto de empresas, de centros tecnológicos, de universidades. Y bueno, ya hemos publicado 32 estándares y se están trabajando en otros 20 nuevos documentos. De hecho, bueno, en septiembre será la próxima reunión aquí en Pamplona. Ya pasando a la parte de la electrónica impresa en composites, inicialmente ubicarnos donde nos hemos centrado en esta aplicación y en esta presentación. A la izquierda de la diapositiva tenemos una pieza termoplástica impresa en superficie y a la derecha una galga impresa sobre una pieza en composite termostable. Aunque en el pasado Naitec ha trabajado en la integración de electrónica en termoplásticos vía impresión directa, mediante cabezales robotizados o mediante movimiento de la pieza y también ajustando las trayectorias de los cabezales para no producir una deformación en la pieza. En esta ocasión y en esta presentación nos centraremos en la integración de electrónica en lo que son composites termoestables. A este respecto hemos trabajado en 3 estrategias de integración que dependen del producto, del proceso y del sector y del proceso de fabricación. Las 3 estrategias que hemos abordado son, por un lado, la integración en superficie, más dirigida al sector aeronáutico y sobre todo aquellas piezas que tengan que ser de una u otra forma accesibles para la reparación. Otra de las estrategias de integración es la integración en composite, en el interior de composite. A veces, según los requerimientos del producto, bien porque sea necesaria una sensorización en determinados puntos o porque haya piezas que no tengan una especificación mecánica importante, pero sí, por ejemplo, de protección electrónica, bueno, pues es otra forma de abordar esta integración. Y por último, bueno, la estrategia que hemos denominado electrónica embebida, un tipo de electrónica híbrida en este caso, pues lo que es la electrónica impresa y bueno, pues o componentes electrónicos convencionales como pueden ser acelerómetros o componentes de iluminación se establecen sobre la base del molde, se lamina sobre ella de tal forma que queda embebido en el propio composite. Es un proceso similar al conocido como Inmold Electronics en inyección.
Respecto a la impresión directa, según la morfología de la pieza, se pueden utilizar unas u otras técnicas de impresión. En la foto, por ejemplo, tenemos una estructura de un dron impresa por serigrafía plana. Al ser una pieza en 2D, se ha podido hacer de otra forma. En el caso de que no fuese así, pues ya tendríamos que aplicar un brazo robótico. En este caso, el sustrato de impresión es el propio producto final y el acabado de este producto será determinante en las posibilidades de impresión, resolución, etcétera, que existan. Es verdad que no existen grandes limitaciones en cuanto al curado de las tintas, ya que al no tener que soportar el proceso de fabricación, deformaciones de tejido, presiones, temperaturas, bueno, pues las tintas, el rango de tintas a utilizar es más amplio. Como una ventaja de la impresión directa es que la electrónica está accesible y por lo tanto se puede reparar, pero por el contrario, en los casos en los que esta electrónica necesita una protección, pues bueno, es necesario trabajar a posteriori en ella. Sectores en los que se puede aplicar, bueno, pues estaríamos hablando, por ejemplo, del aeronáutico y de hecho desde Nitec ya estamos trabajando en colaboración con empresas referentes en este sector. Respecto a la integración de la electrónica en composites, lo que hemos llamado la integración en el interior del material compuesto, comentar que aquí la impresión utilizada siempre es una impresión 2D sobre los tejidos o sustratos que van a incorporar la electrónica impresa al composite. La impresión, como digo, se puede hacer sobre los tejidos propios del composite o sobre otros tejidos susceptibles a ser integrados dentro del composite y que denominamos como sustratos carriers. Las tintas empleadas aquí han de soportar los procesos de fabricación. Y bueno, pues un poco en los diferentes proyectos en los que hemos estado involucrados, esta ha sido una de las actividades con mayor dedicación, testando tanto tintas comerciales como tintas propias. Y en esto la conclusión general ha sido que la elasticidad de estas tintas resulta crucial para poder mantener la conductividad tras el procesado. El resultado de esta integración es que la electrónica está en las capas intermedias del composite con la ventaja de ubicar la electrónica en puntos concretos y deseados, bien sea para sensórica, para control térmico, pero que por el contrario hay que ser muy escrupulosos en la selección del sustrato, ¿vale? También hay que determinar el área máxima de impresión y las porosidades de los materiales para no producir afecciones mayores en las propiedades mecánicas. En todo caso, el diseño estructural del composite ha de poder suplir la integración de esta electrónica para cumplir con el performance requerido por el componente. En la aeronáutica esto puede ser crítico, pero sin embargo en otros sectores como el eólico puede ser de gran interés las monitorizaciones en ciertos puntos. Por último, mostrábamos también la posibilidad de embeber la electrónica impresa en superficie durante la fabricación, tipo in-mold electronics, donde el elemento se pone sobre el molde y sobre él se lamina, quedando este en superficie. Algo que también puede hacerse vía posterior aditivación o embedido. Aquí no hay requisitos mayores de impresión, se puede emplear una impresión convencional, se puede emplear cualquier sustrato sobre el que os que imprimir y esta opción da gran versatilidad en la integración. O algún sector en el que se puede utilizar la automoción. En esta diapositiva únicamente muestra la comparativa de las tres estrategias de integración presentadas con las ventajas, inconvenientes o sectores de aplicación de cada una de ellas. Y ahora ya pasaremos a lo que es el cómo, ¿no? En este punto pues mostraremos el proceso de integración desarrollado e implantado en los diferentes sectores, en los diferentes proyectos. Para todos los ejemplos que mostraremos a continuación, la metodología seguida es, por un lado, el diseño de la electrónica por parte de los perfiles más electrónicos, el paso de selección de los materiales de impresión, la preparación y selección del método de impresión, las condiciones de impresión, la caracterización de la impresión conseguida, importante, una caracterización ex situ antes de integrarla dentro del composite y luego ya integración y caracterización funcional en función, según el producto. En cuanto al diseño de la electrónica,
Aquí, primeramente, trabajamos lo que es en el diseño. Por ejemplo, en determinar anchos de pistas, circuitos, todo ello dependiendo de las resistividades de la capa de las tintas y del producto. También se trabaja en el diseño del propio dispositivo, bien sea en slider, bien sea un interruptor, bien sea un sensor. Por ejemplo, en la segunda foto tenemos el diseño de un sensor en el que se definen los posicionamientos de las diferentes capas de tinta y los requerimientos de las mismas. Y luego también desde la fase inicial de diseño tenemos en cuenta lo que va a ser el conexionado de esta electrónica impresa. No solo en composites, sino en la utilización de electrónica impresa general, es crucial abordar la conexión, es decir, la interfaz entre la electrónica impresa y la electrónica convencional, es decir, la interfaz a través de la cual vamos a alimentar la electrónica impresa o vamos a recoger datos de la electrónica que hayamos introducido. En cuanto a la selección del método de impresión, bueno, dependerá de la estrategia de integración que se vaya a seguir, superficie, integración, embebido. También dependerá del sustrato sobre el que se va a imprimir, una pieza terminada, un velo, un sustrato plástico, por ejemplo, y del diseño de la electrónica. Este va a definir pues, la resolución, el aporte, las tintas. En cuanto a las tecnologías, podemos dividirlas entre tecnologías digitales y no digitales. En las tecnologías planas conocidas como roll to seat, seat to seat y también las tecnologías rotativas, las denominadas roll to roll. Dentro de las tecnologías no digitales están a grandes rasgos, y esto, bueno, para que veáis un poco los procesos de electrónica impresa, a grandes rasgos están el hueco grabado, la flexografía, el offset y la serigrafía. Y dentro de las tecnologías digitales, la más conocida Inkjet, las tenemos todos en nuestras casas, y otras más novedosas como la tecnología Lift. Las tecnologías digitales permiten la impresión sin herramientas de impresión a preparar previamente, como son los clichés, las pantallas o bueno, los anilox, y por tanto son muy versátiles. Las tecnologías digitales permiten cambios en el diseño instantáneos, tiradas muy cortas, pero sí que es verdad que por contra las velocidades de impresión pueden ser mayores. Esto hace que para grandes tiradas o elevadas velocidades todavía se recurren a las tecnologías no digitales. A su vez, estas tecnologías, como he dicho antes, se pueden configurar en líneas rotativas o bien impresiones planas. Nada, solamente unas pinceladas de las tecnologías de impresión, que es el hueco grabado. La primera de ellas es un sistema de impresión directa principalmente sobre sustratos flexibles, que por ejemplo en este caso pueden ser los tejidos a integrar en los composites. Se conoce como sistema de impresión de bajo relieve y en este caso se utilizan tintas de relativa baja viscosidad. En el proceso, el rollo anilox se sumerge en lo que es el tintero, se llenan sus celdillas con la tinta para posteriormente eliminar el excedente con una rasqueta o cuchilla. Entonces, el anilox es el encargado en entrar en contacto con el sustrato, cuando el cilindro impresor o de presión entra en contacto y de esa forma transferir la tinta al sustrato. Esta técnica es muy utilizada para la aplicación de recubrimientos, si bien cuando es necesario imprimir patrones, como podría ser el imprimir electrónica impresa sobre un tejido de fibra de vidrio, bueno, pues se graba el anilox y ese es el motivo que se reproduce. Con la geometría y la profundidad de las celdillas del anilox controlamos el aporte y también la resolución de la impresión. La flexografía se utiliza también un anilox y también se sumerge en un tintero con su consiguiente cuchilla, pero en este caso la tinta se transfiere a las zonas en relieve del cliché o de la camisa y este es el que entra en contacto con el sustrato a ser impreso. Aquí el patrón lo aporta el cliché. Es por tanto un sistema de impresión directo rotativo, pero en este caso en relieve. Y ya por último, otra tecnología rotativa es el offset, por ejemplo, utilizada en impresión de libros, que se basa en el principio litográfico, ¿no? Es el cilindro de ilustración el que tiene zonas de impresión de comportamiento oleofílico y zonas de no impresión de naturaleza hidrofílica, de tal forma que se transfiere al sustrato únicamente los patrones de impresión. Aquí se utilizan tintas grasas. El cilindro de ilustración transfiere la tinta al cilindro offset, que es este el que finalmente la transfiere al sustrato apoyado sobre el cilindro de contrapresión.
Las tintas utilizadas son oleofóbicas, son muy viscosas y se conocen generalmente como pastas. La particularidad del offset es que estas tintas se curan por oxidación, por lo tanto el proceso es muy rápido. No hay unos pasos de secado. Y ya dejamos para el final la tecnología de serigrafía, la última de las técnicas de impresión no digital, y que es el sistema de impresión que más hemos utilizado en la en la integración de electrónica impresa en composites. En este sistema de impresión, el molde de impresión es una malla tensada, la cual está taponada en las zonas en las que no hay imagen, mientras que en las zonas en las que hay imagen deja pasar la tinta a su través cuando se presiona con un racle. Con este sistema se pueden imprimir sobre prácticamente cualquier superficie, por supuesto siempre que haya una compatibilidad de tinta y sustrato. Las tintas utilizadas son de elevada viscosidad y tienen un alto poder cubriente. Por la versatilidad de la técnica, como digo, es la que más estamos utilizando en los proyectos de integración electrónica y composites. Y un ejemplo, en la imagen superior tenemos un ejemplo de galgas extensiométricas impresas tanto en fibra de vidrio, en un prepeg de carbono y en un velo de poliéster. A la izquierda, la máquina de serigrafía semiautomática de Nitec. Pasando ya a las tecnologías digitales, la más conocida es la tecnología Inkjet, en la que la imagen se forma por la deposición controlada de gotas de una tinta desde un cabezal hasta el sustrato, sin que entre en contacto el cabezal con el sustrato. Como tecnología digital que es, no requiere herramientas intermedias. Las deposiciones son de muy bajo aporte y las tintas empleadas de baja viscosidad. Otra tecnología digital es el LIF, el Laser Induced Forward Transfer. En este caso, el material a depositar se coloca sobre un sustrato donor, que se coloca enfrentado al sustrato receptor sobre el que se quiere depositar. Sobre el sustrato donante se incide un haz láser y el material se transfiere. Es una tecnología también sin contacto y en el que además no hay limitaciones de tamaño de partícula en las tintas porque no hay un inyector que deban atravesar. En Nitec hemos trabajado con esta tecnología para la impresión directa de composites. Y por último, bueno, pues mencionar el tema de que estas tecnologías de impresión pueden ser rotativas a la hora de incrementar velocidades de proceso. Ejemplo, una planta piloto roll-to-roll, máquina muy versátil en la que se pueden configurar las diferentes tecnologías de impresión y de curado, ¿no? Por ejemplo, aquí en el esquema la posibilidad de configurar pues, la unidad de flexografía para hacer un pretratamiento del sustrato, una unidad de serigrafía rotativa para la impresión del circuito o sensor que se quiera y luego, bueno, pues la posibilidad de incluir túneles de secado, unidades de secado infrarrojo o ultravioleta para el curado de las tintas. En resumen, a partir de una bobina de una fibra seca, un prepeg, tendríamos una bobina impresa a integrar, ¿no? Avanzando ya en el proceso, una vez seleccionado el proceso de impresión, que como ya hemos mencionado para los últimos desarrollos en composites hemos apostado siempre por la serigrafía, por su aporte y resolución, siempre eso sí con pantallas de hilatura muy fina, requeridos por la resolución de los diseños. Entonces, bueno, una vez seleccionado eso, toca seleccionar los materiales de impresión, tanto las tintas como lo que son las herramientas de impresión, clichés, anilogs y pantallas que habrán de tener características particulares. Entonces, bueno, las tintas, tendremos en cuenta requisitos del diseño, de la estrategia de integración, del sustrato y, por supuesto, de la tecnología de impresión. En primer lugar, se establecerá la funcionalidad requerida. Si necesitamos un circuito conductor para sustituir un cableado, trabajaremos con cintas conductoras. Y además, si necesitamos el desarrollo de un sensor piezo-resistivo, estaremos hablando de pues, cintas conductoras, aislantes, piezo-resistivas y demás. De la tinta también se ha de tener en cuenta su granulometría, ¿no? En función de la tecnología que se emplee. Su rheología también dependerá tanto de la tecnología como de las velocidades y del poder cubriente que queramos conseguir. Y luego, bueno, pues el curado y otros aspectos como la elasticidad, que es de mera importancia en esta aplicación, o la sostenibilidad de las mismas.
Bueno, aquí aunque cada vez las tintas para electrónica impresa están más disponibles en el mercado, es verdad que en ocasiones es difícil encontrar materiales que satisfagan todos los requerimientos. Para la integración de electrónica impresa, en nuestro caso, se han empleado muchas tintas formuladas en AITEC, en los que específicamente hemos buscado requisitos de elasticidad de las tintas, que por lo tanto permitan soportar los procesos de fabricación del material compuesto. Bueno, a la derecha, por ejemplo, tenéis una imagen comparativa del comportamiento de una tinta stretchable y no stretchable, con elasticidad y no elasticidad. Entonces, la comercial se craquea totalmente, mientras que la formulada en ITEC mantiene la continuidad de capa y por lo tanto la conductividad a pesar de la deformación de sustrato. Estas tintas están llevadas al límite, pero es verdad que durante el proceso han de aguantar todas estas deformaciones. El proceso seguido para la fabricación de estas tintas es el siguiente. Al final definimos requisitos, seleccionamos los componentes, estamos hablando aquí de vehículos, resinas, partículas y aditivos que soporten estas partículas en el medio. Se aditivan las partículas al medio y luego se caracteriza la tinta tanto en húmedo como en seco, estabilidad, viscosidad, poder cubriente, etcétera. Algunas de estas tintas son comercializadas a través de la EIBT creada, Mateprints. Y luego, como hemos mencionado anteriormente, también es necesario, además de preparar la tinta, preparar la herramienta de impresión, ¿no? El anilos, el cliché de serigrafía o las pantallas de serigrafía, seleccionando en este caso pues, la hilatura adecuada y la emulsión requerida para el diseño. Respecto a las condiciones de impresión, muy brevemente, a veces es necesario el pretratamiento de sustrato, limpieza, por supuesto, registros y guiados de los sustratos. En este caso, en la electrónica impresa en composites, cuando en muchos, el aislamiento es importante, los registros de las capas conductoras con las aislantes son de vital importancia. Ajustes de las tintas, reología, viscosidad, ajustes también de los parámetros de las tintas. Estamos hablando aquí de, para asegurar una correcta transferencia, ajustar bien las presiones, las alturas, por ejemplo, y por último las condiciones de curado, que se han de establecer adecuadamente para asegurar el curado de la tinta sin afectar al sustrato. Tras la impresión se procede a la caracterización de la electrónica impresa antes de ser introducida en el composite, es decir, asegurar el funcionamiento ex situ. Algunas de las caracterizaciones llevadas a cabo en electrónica impresa, pues es una evaluación de la morfología y topografía de la impresión al microscopio, asegurar la correcta adherencia de la tinta al sustrato para evitar futuros despegues, la medida de espesores, el análisis de rugosidad para ver heterogeneidades, y también identificar discontinuidades de las pistas, la medida de la resistencia de capa y la resistividad en las capas conductoras y luego, por ejemplo, en las capas aislantes, pues el aislamiento eléctrico y la rigidez dieléctrica de los materiales. Una vez realizada la impresión se pasa a lo que es la integración de material compuesto. Como estrategia más crítica se muestra el proceso de integración en capas intermedias. Procedemos sobre todo al laminado manual o laminado por infusión. Y aquí a hablar que este proceso presenta 4 retos principales. El primero de ellos es la impresión. Se trata en muchos casos de sustratos porosos irregulares y también conductores eléctricos, como es la fibra de carbono, a lo que se ha de aportar la menor área de impresión posible para afectar en las propiedades mecánicas de forma menor. El segundo de los retos es este aislamiento eléctrico. Como mencionaba, la fibra de carbono es conductora y conseguir un aislamiento es crítico. Entonces, pues aquí hemos trabajado mucho con resinas, con materiales dieléctricos para asegurar este comportamiento y la verdad que además ha de resistir las presiones del procesado y la verdad es que hemos obtenido resultados prometedores. También la correcta integración es un reto para que la electrónica impresa al final no actúe como un defecto en la laminación. Hay que seleccionar correctamente los sustratos carriers o en su defecto utilizar el propio sustrato del composite y minimizar el área de impresión. Entonces, esto por supuesto con un correcto diseño estructural del composite se puede balancear.
Y luego, por último, como toda impresión electrónica, la interfaz entre la parte impresa y la electrónica convencional es muy importante y, como ya se ha mencionado antes, el conexionado se ha de tener en cuenta desde las fases iniciales del proceso. Y ya el último, llegamos por último a la parte de caracterización funcional en electrónica y en este caso, bueno, como dependerá de lo integrado, pasaremos ya a los ejemplos para ver esta funcionalidad. Como hemos comentado anteriormente, son 4 los ejemplos que os presentaremos. El primero de ellos, la integración de cableado impreso para una aplicación en drones. El segundo, un calefactor impreso en una puerta de automóvil. Otra, una antena integrada en un retrovisor para la conectividad del vehículo. Y por último, algas impresas para la monitorización de cargas en el sector aeronáutico y eólico. Todos ellos son resultados de proyectos desarrollados o en curso en NITEC. La primera de las aplicaciones que queríamos mostrar es la de la integración del cableado en drones, que por cuestiones de aligeramiento resulta crítico. Este desarrollo forma parte del proyecto IMOV 3D, que se trata de un proyecto Cervera en el que, bueno, a grandes rasgos se están investigando y desarrollando tecnologías y funcionalidades avanzadas relacionadas con la movilidad aérea autónoma y el transporte inteligente. Al final, bueno, hemos saturado ya lo que es la movilidad 2D y toca abordar ahora la dimensión vertical, movernos en el espacio. Este es un nuevo concepto, presenta un gran potencial y también ofrece la posibilidad de presentar ideas más disruptivas ante la creciente demanda. Y bueno, pues aquí es verdad que hemos tenido varios proyectos en los que la electrónica impresa ha jugado un papel importante. En este proyecto, además de NITEC, participan, y tengo que mencionar a FADA, que es la Fundación Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial, a ICI, la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía, CATEC, que es el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales, y el ITG, el Instituto Tecnológico de Galicia. NITEC en este proyecto participa como experto en la integración de múltiples sensores para aplicaciones que requieren peso reducido, en la generación de algoritmos para posicionamiento y navegación futura y como experto en Smart Cities y Machine Learning. Está desarrollando tecnologías para dotar al dron de completa autonomía de la navegación sin intervención humana, ¿no? Y bueno, pues esto está permitiendo obtener drones que sean capaces de reconocer mediante una nube de puntos láser el entorno 3D gracias a la tecnología LIDAR, bueno, a procesar la información adquirida y tomar decisiones en tiempo real para detectar y evitar posibles obstáculos. La integración de estas tecnologías, lo que es el cableado de sensores, motores, radares, se está haciendo por impresión. Además, NITEC está también diseñando antenas y electrónica de telecomunicaciones fabricadas mediante impresión funcional que permitirá aligerar más aún la aeronave, ¿no? Y poder aumentar de esa forma la carga útil que pueda transportar. Nada, en la siguiente imagen os quería mostrar un poco el proceso. Tenemos ahí lo que es la placa base del dron, en las que se están integrando las primeras pistas de conexionado. Luego esto empezará la complejidad. Entonces, bueno, esta es la ECRA, bueno, la máquina de serigrafía semiautomática. Ahí ha entrado el sustrato ya mecanizado en la forma que es. Está pasando el rack, la extensión de la tinta, y ahora pasa el contrarracle, que es el que va a hacer la transferencia de las pistas al sustrato. El resultado, como bueno, lo tenéis a la derecha, ¿no? Sale ya la pieza con lo que serían los cables pero impresos. Entonces ahora ya pasa a pues, el conexionado, ¿no? De lo que, bueno, a simplicidad que eliminamos el peso de los cables y el conexionado de motores y demás. Y bueno, pues paso a paso estamos haciendo, integramos la electrónica, integramos los componentes y vamos haciendo pruebas de vuelo. Esa es una imagen de las instalaciones de NITEC en Estella. ¿Qué más? Pasamos ya a otro ejemplo, el de la integración de un calefactor en una puerta de automóvil para el sector de la automoción. En este caso, por requisitos de aislamiento, el calefactor se dispuso en el interior del composite, pero es verdad que en las capas más exteriores para que el calentamiento fuese efectivo.
De los retos de este proyecto, financiado por Gobierno de Navarra, fue la impresión directa sobre el tejido que iba a conformar el composite y su aislamiento. Se probaron diferentes sustratos y finalmente se acabó integrando el calefactor impreso sobre un tejido de fibra de vidrio en un compuesto de fibra de carbono, convenientemente aislado con una capa dieléctrica, también aplicado por impresión siempre para minimizar el área impresa. Al aplicar diferentes voltajes, pues fueron midiendo las temperaturas de calentamiento en diferentes condiciones con una cámara termográfica. Bueno, pues este es el resultado que obtuvimos. Dejamos parte del calefactor al lado para monitorizar y bueno, pues sí que se vio un correcto funcionamiento del mismo. Más datos, bueno, pues mis compañeros los podrían transmitir, pero si no me extendería bastante. Otro ejemplo muy interesante son los ejemplos de integración en los que estamos trabajando, es la integración de antenas, por ejemplo, en un retrovisor, ¿no? Esta actividad forma parte de un proyecto financiado también por Gobierno de Navarra en el que se están evaluando diferentes tipos de antenas embebidos en composites para diversas aplicaciones de movilidad. Una de las muestras fabricadas es esta que se muestra. Se trata de una antena de radiofrecuencia de 9 MHz embebida en un composite de fibra de vidrio. La fibra de vidrio no produce apantallamiento en este tipo de antenas. Al final, bueno, pues con el fin de verificar que el proceso de integración en las antenas no está en superficie, se ve porque la fibra de vidrio no nos deja verla, pero está en el interior del composite. Entonces, bueno, se ha verificado al final que en el proceso de integración de las antenas en el composite, estas no pierden su funcionalidad y se han realizado medidas sin contacto en un analizador vectorial de redes. En la imagen de la derecha, bueno, podemos ver el resultado de esta medida en el que se aprecia claramente el preco de resonancia de la antena, quedando un poco validado el concepto de avanzar, ¿no?, en la integración de este tipo de antenas y componentes de radiofrecuencia. Además, ahora estamos trabajando en diferentes diseños de antenas que puedan ser detectadas en otros materiales como la fibra de carbono. Aquí el trabajo de diseño de antenas también nos permitirá, pues eso, la introducción en otros materiales menos amigables para las interferencias o apantallamientos de las antenas. Bueno, la conectividad a día de hoy es un tema muy en boga, no solo en la automoción, sino también en el sector de la aeronáutica, y prueba de ello, ¿no?, pues son los portfolios avanzados por Toray, en los que se presentan ya materiales para evitar apantallamientos, permitir conectividades en las diferentes frecuencias. Las comunicaciones cada vez tienen más importancia y bueno, pues creo que es una vía muy interesante de desarrollo porque va a ser protagonista en los últimos años. Y como decía un poco, ¿no?, el trabajar en diseños de antenas que permitan la introducción, evitando el apantallamiento de la señal en materiales como fibra de carbono es un reto importante, pero es un reto bueno, que esperamos conseguir. Y luego ya el último de los ejemplos que quería presentar es el desarrollo de galgas extensiométricas para la monitorización de cargas en los materiales compuestos. Esto se hizo en un proyecto financiado por la Euroregión Euskadi Navarra Aquitania y además de NAITEC participaron Compositadur y Microlan. Aquí una parte importante del trabajo ha sido el diseño de las galgas, ¿no?, diseños de la conexión, los anchos de pistas, geometrías, direcciones y demás. El resultado ha sido, bueno, pues un diseño muy exigente en cuanto a resolución, que ha resultado crítica, tanto preparación de sustratos, selección correcta de condiciones de impresión, incluso bueno, el conseguir hilaturas tan exigentes. Se ha probado la impresión sobre diferentes sustratos. En la imagen central, por ejemplo, tenemos una galga sobre fibra de vidrio, sobre preper de carbono y sobre un velo de poliéster, y aquí, como en el caso del calefactor, la integración se ha hecho en el interior del material compuesto, concretamente en la parte central, ya que interesaba monitorizar cargas en esa ubicación. La impresión se realizó con una tinta conductora de base plata y se aisló con un dieléctrico, evaluando los diferentes sustratos carrios que hemos llamado para minimizar las afecciones. Bueno, aquí simplemente quedan recogidas los resultados de las propiedades mecánicas. Es cierto que la integración en papel, siempre de bajo gramaje, era la integración que mejores resultados exhibía.
siempre se producía una reducción del comportamiento, de 7% en tracción, 4% en flexión, algo que bueno, posteriormente se tuvo en cuenta para el diseño estructural del composite. En cualquier caso, bueno, pues quedó probado el concepto y además se registraron medidas en las galgas integradas. Podemos concluir que eso, el diseño de galga es viable y que el proceso de fabricación se ha conseguido y que bueno, pues también se trabajó mucho en la ubicación del sensor para el correcto registro de la señal. Y bueno, después de mostraros el proceso y algunos de los ejemplos en los que hemos trabajado, aunque son más, llegamos al final de este webinar. Y como conclusión, quería transmitir al final, bueno, pues el abanico de oportunidades que la integración de electrónica impresa ofrece al sector de los materiales compuestos. Como ya hemos mencionado anteriormente, se trata de un producto de relativo bajo coste que permite reducción de peso en los componentes y que además permite aportar nuevas funcionalidades. Y que, por supuesto, para los diferentes sectores, eólica, aeronáutica y automoción, bueno, pues se abre una ventana. Muchas gracias a todos, perdón por lo del inicio, espero haber recuperado el tiempo o al menos el interés. Estamos aquí para las preguntas que os surjan y por supuesto también para recibir feedback sobre el interés que os haya podido suscitar en vuestros ámbitos de trabajo, porque será más que bienvenido también de cara a plantearnos nuevos retos. Muchas gracias a todos de nuevo y gracias por vuestro tiempo. Pues muchas gracias, Uxua, por esta visión tan amplia que nos has dado de la electrónica empresa y a la vez tan específica de los trabajos en los que estáis colaborando y que habéis desarrollado, como nos has comentado al final, en varios sectores, ¿no? Enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo en este sentido. Y bueno, pues empezamos el turno de preguntas. De momento, pues nuestros asistentes están pensando qué pregunta te van a hacer, ¿vale? Así que, bueno, a mí me gustaría saber, un poco has hablado de que vosotros imprimís tanto en carbono como en fibra de vidrio. También has puesto un ejemplo de velos superficiales de fibra de vidrio. ¿Hay alguna diferencia? ¿Qué es más fácil, imprimir sobre fibra de vidrio, sobre fibra de carbono? ¿Habéis impreso también sobre fibra de aramida? No sé. ¿Hay alguna diferencia o la diferencia no es? Bueno, principalmente es verdad que somos impresos sobre fibra de vidrio y fibra de carbono, no hemos tratado la aramida. La diferencia principal entre ellas dos es que la fibra de carbono siempre va a requerir un aislamiento en la impresión inicial, es decir, iniciaremos ya el proceso con la impresión de una capa dieléctrica para sobre ella aplicar la capa conductora, por ejemplo, cosa que en la fibra de vidrio no es necesaria. Y respecto a la complejidad, bueno, pues ha de depender mucho del tipo de tejido del que estemos hablando, ¿no? En muchos casos no es posible la impresión directa, llegamos a hacer también impresiones vía transfer, bueno, para salvar un poco la rugosidad y al final la luz que tienen los propios tejidos. Por eso es verdad que hemos llegado a probar otros sustratos, como son el papel de muy bajo gramaje, ¿no? Para que permita la correcta formación del composite, papel, velos de poliéster, etc. Pero bueno, que también es posible en el tejido y también lo hemos hecho sobre prepegs, que bueno, era también el reto, ¿no? de imprimir y sobre todo de curar posteriormente. Pero bueno, ahí siempre jugamos con las tintas, con el curado de las tintas, con las temperaturas, para conseguir al final una impresión exitosa. Digamos que el tipo de sustrato cambia mucho, ¿no? Todo el proceso. Ahí está un poco el know-how, ¿no? La verdad es que sí, eso es algo que nos enfrentamos, ¿no? No es lo mismo imprimir sobre un PET, que es en donde, bueno, el sustrato más extendido, ¿no? En electrónica impresa,
que tratar con estos tejidos, y la verdad es que aquí nos ha ayudado mucho la experiencia que teníamos también en impresión de textiles. No en el ámbito de composites, pero sí para otras aplicaciones hemos trabajado mucho sobre impresión de textiles, y la verdad es que es un know-how que hemos podido aplicar a estos tejidos. Y entonces, bueno, pues un poco para cada sustrato hay que empezar de nuevo en todos los aspectos, y creo que lo he reiterado bastante en la presentación, ¿no? De condiciones de impresión, selección crítica de las tintas, y un poco, bueno, también la mano de nuestros impresores. Sí, bueno, en definitiva son 7 años que lleváis ya trabajando en este tema. Y... Bueno, desde 2014 llevamos, bueno, sí, 2000, pues, casi 15, desde 2004 se empezó. Ah, vale, yo he entendido 2014 al No, principio. 2004, Ah, creo. he entendido 2014, vale, pues entonces unos cuantos más. Llevamos ya 15 en esto, y bueno, pues sí que la verdad es que se ha extendido, y es una temática en auge. Tenemos ahora la LOPE, que es una feria de referencia, que estaremos allá con demostradores. Como digo, estamos en los comités de estandarización, o sea que llevamos a nuestras espaldas gran recorrido, y que también es importante que nos lleguen nuevos retos para que se intenten abordar soluciones, y que también a nivel, bueno, de estandarización o de protocolo se vayan estableciendo. Incluso trabajamos de la mano con proveedores de tinta. Nosotros fabricamos cuando es necesario, pero bueno, también ahí damos feedback, y para eso a veces es necesario probar una tinta en muchos sustratos y en muchas condiciones para saber cómo y cómo funciona y qué mejoras son necesarias. Perfecto. Bueno, pues tras estos comentarios, nuestros asistentes se han animado para hacerte preguntas, ¿vale? Así que, si te parece, voy leyendo. Óscar Rodríguez te pregunta, ¿qué grosor típico tienen las pistas impresas para los circuitos? Por grosor, entiendo que se refiere a ancho de pista o espesor de deposición. En ancho de pista estamos trabajando en orden de las micras. Cuando trabajamos, por ejemplo, con pantallas de hilatura muy fina, estamos bueno, pues, en rangos por debajo de las 10 micras, y en espesores va a depender de la tecnología de impresión. Como digo, cuando estamos ahí imprimiendo por lift, las deposiciones son menores que por serigrafía. Entonces, bueno, que es difícil responder un único valor, porque el rango de valores en el que nos movemos es muy amplio. Y es que es parte del desarrollo, ¿no? El poder, siempre vamos a tender a conseguir la funcionalidad con un mínimo aporte de tinta por precio, por consumo, y entonces, bueno, se van ajustando parámetros en función de ello. Y luego el diseño, ahí ya nuestros diseñadores de la electrónica son los que nos van a definir los anchos o la cantidad necesaria para que la resistividad de las piezas no aumente. De acuerdo. Víctor Herbert te pregunta, bueno, te da las gracias por la presentación y te pregunta, comenta, has hablado del reto de imprimir en fibra de carbono por ser conductor, que esto ya lo has vuelto a comentar hace un momento, pero bueno, dice, me ha parecido entender que esto se soluciona añadiendo una pequeña capa de material dieléctrico. ¿Hay otras formas? Sí, hemos tenido otras estrategias, ¿no? Desde introducir otros sustratos aislantes directamente, o introducir capas, por ejemplo, de fibra de vidrio que nos aíslen, o jugar con las propias resinas. Es decir, bueno, la solución de dieléctricos o materiales aislantes es una solución, pero bueno, estos a su vez pueden ser aplicados por impresas, o pueden ser cintas impresas, pueden ser sustratos que se coloquen, o también pueden ser las propias resinas en función de cuándo y cómo se apliquen. Vale. Juan Campos te pregunta cómo trabajáis las conexiones una vez que el composite ya se encuentra curado y, entiendo, los bornes de los conectores quedan debajo de la resina no conductora. Bueno, lo que hacemos es extraer la conexión a las partes externas del composite.
es decir, por los laterales. Entonces, bueno, sí que durante el laminado hacemos la protección, ¿no?, de esos bornes para que luego queden accesibles. Y bueno, ahí hay una interfaz, ¿no?, una parte de una electrónica impresa que se extrae y que permite la conexión posterior. De acuerdo, un espectador anónimo, que si quiere se puede identificar, nos comenta: ¿se ha probado la impresión sobre material preimpregnado sin curar? ¿Podría ayudar a resolver problemas de conductividad? Y la tercera, ¿podría integrarse la impresión en las líneas de preimpregnación continuas? Bueno, pues a la primera y la tercera es que sí. Sí que se ha probado la impresión sobre material preimpregnado sin curar. Aquí, bueno, crítico jugar con tiempos, velocidades y temperaturas. Sí que es verdad que en cuanto a la conductividad no ayuda tanto como esperábamos, pero bueno, es una vía. Y de cara a que si se puede integrar esta impresión en líneas continuas, bueno, pues este es el siguiente paso. Ya disponemos de una roll to roll y sería un poco pues el poder conseguir el propio prepeg ya con la electrónica impresa integrada. Es decir, podría. Y Bueno, pues nuestro espectador anónimo, si quiere, se puede identificar más tarde o nos puede escribir, porque, bueno, con el inicio que hemos tenido ha sido un poco complejo, pero comentaros que las preguntas y respuestas se quedan almacenadas en Zoom y se quedan con vuestros correos electrónicos. Por lo tanto, posteriormente, los que hagáis preguntas y respuestas, estos correos se los pasaremos también a Usua, por si queréis tener alguna colaboración o entrar más en detalle en todas las preguntas que vosotros habéis planteado. Si no, por supuesto, podéis preguntar de forma anónima, no hay ningún problema, ¿vale? Bueno, pasamos a la siguiente, que es Cintia Mateo, que también tiene un par de preguntas. La primera de ellas es si consideras que la serigrafía es la técnica más versátil para la integración de electrónica impresa en composites. bueno, perdón. No, si quieres te leo la segunda o si quieres contestas a esta y luego pasamos a la segunda. Adelante. ¿Y qué ventajas podría tener el uso de inkjet printing? Bueno, a día de hoy, sobre todo por los aportes necesarios, ¿no? Por los aportes tanto en las pistas conductoras como en el aislamiento, que deben ser unas capas lo suficientemente elevadas para asegurar un correcto encapsulado del propio circuito. Entonces, estos aportes solamente la serigrafía nos los está ofreciendo. La inyect en ese caso, bueno, pues se quedaría corta. Las deposiciones son menores y también los requerimientos de tintas. Estamos hablando de tintas con una granulometría nanométrica, ¿no? En el caso de la tecnología inyect, pues se quedan más limitadas, menor rango y cuando realmente no sé decirte qué ventaja, la ventaja principal de la inyect es que es la tecnología digital, ¿no? Y que, como he mencionado anteriormente, pues permite cambios instantáneos de diseño sin la necesidad de preparar herramientas de impresión. Es decir, para imprimir por serigrafía necesitamos la preparación de una pantalla y la pantalla es costosa de hacer y no permite cambios inmediatos. Entonces, bueno, esa sería la principal ventaja de una tecnología digital como la inyect. Vale. Sergio P. te da las gracias por la presentación y te pregunta si habéis ensayado tintas sobre material compuesto para aplicaciones de calentamiento de material. A ver, la aplicación que hemos hecho no iba orientada, no sé si entiendo bien la pregunta, no iba orientada al calentamiento del propio material, bueno, era un calefactor impreso.
Entonces, bueno, pues sí sé que o sea, sí que se ha trabajado con tintas conductoras para el calentamiento local del material, pero no sé si es esa la pregunta, o sea, ¿con qué fin quiere calentar? No sé si entiendo la pregunta. Pues Sergio, si sigues aquí, perdón, bueno, allí donde estés y quieres especificar un poco más la pregunta. Para calentar la superficie del material. De hecho, bueno, la integración del calefactor impreso calentaba el ejemplo 2 que he presentado, calentaba la superficie del composite. Aquí ya hay que estudiar eficiencias, hay que estudiar bueno, pues, la alimentación que tenemos para el calentamiento producido, pero bueno, sí es una realidad que podemos calentar el material con pistas conductoras integradas. Espero haber respondido y si no, bueno, pues nos ponemos en contacto sin ningún problema. Yo creo que sí, perfectamente. Ok, gracias. Gracias. Vale, Sergio P. Bueno, de momento no nos quedan más preguntas, pero siempre pasa esto que cuando no quedan preguntas, después siempre hay alguna más. Entonces, yo, pues bueno, animaros a todos a que vengáis al siguiente webinar de AEMAC, que será el mes que viene, ¿vale? Y es el último ya de los webinars de este año. Y estoy intentando que me salga el día, porque no me lo sé. Bueno, el webinar se titula Oportunidades y limitaciones de la impresión 3D de composites y será el día 25 de noviembre por parte de Luis Valenzuela de Tecnalia. Seguimos en el norte, ¿vale? Bueno, estás invitada también, Ushua, por supuesto, a venir, porque además Luis ya ha participado con nosotros en algún evento y la verdad es que cuenta un montón de cosas en muy poco tiempo, como lo has hecho tú hoy, que te hemos visto apurando el tiempo, y, o sea, qué cosa que te agradezco mucho. Bueno, no tenemos más preguntas. Así que si te parece, pues no sé, si quieres concluir con algún mensaje de futuro o de resumen o de lo que quieras añadir, que quieras que nuestra audiencia se quede con ese mensaje de la importancia de la electrónica impresa en nuestros composites termoestables. De momento termostales. Sí, bueno, pues un poco como he terminado la presentación, ¿no? Y sobre todo ver que todas las oportunidades que se nos ofrece, que tenemos que sacar provecho de ello y que tenemos que ir probando nuevas funcionalidades. Por supuesto, hemos presentado trabajos en composites termoestables, pero bueno, lo siguiente van a ser los termoplásticos en el futuro y como ello va a ser nuestro siguiente paso. Y nada, que cualquier feedback o cualquier reto que tengáis, pues que nos lo planteéis y nosotros encantados de trabajar con ello. Y sobre todo que os quedéis con la idea que la electrónica impresa tiene mucho potencial y que nos tenemos que aprovechar de ella. Pues muchísimas gracias, Ushua. Ha sido un placer contar contigo y contar con Nightech. Muchísimas gracias, Elena. Y lo dejamos aquí. Gracias Gracias a a todos. todos. Hasta luego.